Para compartir. Hemos aprendido que para compartir la pantalla tenemos que compartir sonido también. Así que ya vamos aprendiendo cosas nuevas también de la tecnología. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra clase de Antiguo Testamento. Ya nos quedan apenas creo 3 clasecitas y por lo tanto las vamos a dedicar a hablar de los profetas y los libros sapienciales y salmos que son ya lo último del Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento es muy grande, que no podemos abarcarlo completamente en una clase. Ah, ni siquiera cuando se hacen clases por cada uno de los libros, que hagamos 70 clases para todos los libros de la Biblia, 72, pues no vamos a poder absolutamente eh, abarcar todos, porque son muy amplios. Sin embargo, vamos a ir a lo esencial, a lo más importante, a lo más trascendental y sobre todo pues ir al núcleo del mensaje. Entonces, los profetas, como ustedes saben, tienen una clasificación, la clasificación que hace eh, la iglesia de los profetas y bueno, que hace también, como ustedes saben, lo compartimos también con los judíos, que es la clasificación de los profetas mayores y profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores. Aunque por un tiempo se solía hablar de Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque Daniel es un profeta un poquito diferente. De hecho, algunos clasifican a Daniel no como un profeta, sino como un escritor ah, mm, prácticamente apocalíptico, ¿verdad? Por el hecho de que el profeta Daniel tiene ¿cómo diríamos? Un enfoque muy apocalíptico. De hecho, cuando se estudia el lenguaje apocalíptico, hay que obligatoriamente hablar del profeta Daniel. ¿Ok? Entonces, sí, pues obvio que Daniel es una literatura un poquito diferente, ¿verdad? Al de los 3 profetas mayores. Sin embargo, de un cierto tiempo hacia acá se ha incorporado porque Daniel no es solamente apocalíptico, sino que también es profético. Entonces, por eso se habla de Daniel como profeta mayor, junto con Isaías, con Jeremías y Ezequiel. Entonces, son 4 los profetas mayores. Dentro de estos profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, algunos, algunos comentan que también deberíamos incorporar dentro de la misma tradición el libro de las lamentaciones, porque el libro de las lamentaciones el autor es Jeremías y es, digamos, algo así como un seguimiento o una segunda parte o un borrador, no sabemos realmente, del libro del profeta Jeremías. Entonces, las lamentaciones, por eso, son consideradas parte de los profetas mayores. Junto a estos, tenemos también el libro de Baruch, que, según la tradición, Baruch era el escriba de Jeremías, o sea, quien escribía lo que Jeremías decía, era su escriba. Ah, pero a un cierto punto, Baruch, al no ser un libro protocanónico, o sea, de los primeros que no se incluyeron en el canon hebreo, y por lo tanto las iglesias protestantes no lo consideran. Sin embargo, forma parte de la tradición de los libros llamados deuterocanónicos, que solamente son aceptados por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y
¿verdad? La iglesia oriental en general. Eh, Baruch también entonces es considerado, no considerado un profeta mayor, pero es considerado dentro de la tradición de los profetas mayores por el hecho de que fue el escriba de Jeremías. ¿Ok? Y por ende, de alguna manera, junto con las lamentaciones, forma parte de esa, digamos, ideas, ¿verdad? De Jeremías, de ese conjunto, ¿verdad? De ideas de Jeremías y por lo tanto se agrupan, a diferencia de otros profetas que son menores, que tenemos la evidencia, ¿verdad? De que son profetas menores, como el caso de Jonás, de Ageo, de Zacarías, etc. ¿Ok? Entonces, Baruch no es profeta mayor, pero forma parte de la tradición de los profetas mayores por el hecho de ser escriba de Jeremías, que sí es un profeta mayor. Eh, También solemos citar como parte de esta, ¿cómo diríamos? Como de este grupo, este conjunto de profecías, am, las, las agregaciones que se hacen, que son unas agregaciones que se hicieron al libro de Daniel, eh, que están dentro del libro de Daniel, sobre todo especialmente el capítulo 3, finales del capítulo 3, que se hacen en griego, a diferencia de la tradición hebrea del Antiguo Testamento. Estos son escritos en griego. Por ejemplo, lo que es la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, se recuerdan aquellos jóvenes, ¿verdad?, que danzaban en el fuego. Y la historia de Susana, que lo vamos a ver en Daniel 13, y la historia de Bel y el dragón en Daniel 14. Son adiciones completamente deuterocanónicas, porque son agregaciones en griego. Acuérdense que los judíos en esto no la aceptan y los protestantes tampoco. Sin embargo, los católicos, los ortodoxos y los orientales sí los consideramos parte de la Biblia, ¿ya? Son algunos capítulos del libro de Daniel. Como les decía, repito, capítulo 3, capítulo 13 y el 14. Son agregaciones que se hacen escritas en griego eh, por parte del profeta Daniel, pero que no son consideradas como, como canónicas por los judíos y los protestantes. Ellos lo consideran apócrifos, o sea, ellos lo consideran que quedan fuera completamente de su tradición. Bien, vamos a hablar del libro de Isaías. Es el primer libro de los profetas mayores. Vamos a hablar de Isaías. ¿Quién es este Isaías, verdad? Bueno, primero, antes que nada, Isaías se divide en tres grandes partes. El libro de Isaías se divide en el proto-Isaías, que es el primer Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. ¿Ok? Para todos es una, ¿cómo diríamos? Un conocimiento bastante común, saber que Isaías fue hijo de Amós, que no debe confundirse con el profeta Amós, es un Amós con Z este. Amós, el profeta, es con S. Sin embargo, Isaías fue hijo de Amós, Amós con Z, que no tiene nada que ver con el profeta Amós, es otro Amós, completamente diferente, incluso se escriben diferente. Que nació en torno, sí, Isaías nació en torno al año 765 antes de Cristo, y su primera visión data del reinado de Osías, eh, y se convierte él en asesor de sus sucesores, ¿verdad? Ezequías y Manasés. Ahora bien, ¿quién es este Isaías del cual encontramos tres partes completamente diferentes?
Hay una hipótesis que no es segura, pero es bastante conocida dentro de los teólogos, que Isaías no era un solo profeta, sino que hubieron tres Isaías. Ahora, no se sabe si fue realmente tres que llevaban el nombre de Isaías o, de lo contrario, que fuese un Isaías y dos sucesores suyos que escribieron incluso después de su muerte. ¿Por qué se considera que hay tres Isaías? Porque hay tres partes completamente diferentes, ¿ok? Si nosotros vemos, por ejemplo, los evangelios, vemos un mismo, un mismo modo de hablar, un mismo modo de escribir, un mismo estilo literario. Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros vamos a Isaías, vamos a encontrar que estas tres grandes partes tienen tres formas de escribir completamente diferentes, tienen tres estilos literarios completamente diferentes y que parecería como si fuesen tres personas completamente diferentes. Y por eso se le denominó proto-Isaías al primero, deutero-Isaías al segundo y el trito-Isaías al tercero. Y de hecho, eh, cada una de esas partes eh, van acompañada de un estilo completamente diferente a la hora de escribir en el hebreo. Y eso obviamente el hebreo lo conoce muy bien, porque sabe que los propios estilos a la hora de escribir y de hablar son completamente diferentes, ¿verdad? Cuando tú lees algo que escribió una persona y lees de otro, te das cuenta el estilo de organizar las oraciones, de escribir las ideas, es completamente diferente. Por eso es que se llaman así, de esa manera, y se divide de alguna manera el libro en esos tres grandes partes. Entonces, hablemos un poco de esta escuela que se crea en torno a Isaías, que al parecer no era solamente un profeta, sino que era maestro de profetas. Y por ende, las profecías que se encuentran en el libro de Isaías am, se hace ver como si fueran sus sucesores o su escuela, como antes se usaba muchísimo entre los filósofos, tener sus escuelas, y los sucesores escribir incluso a nombre de sus maestros, porque adquirían toda la sabiduría, todo el conocimiento de parte de sus maestros y ellos eh, daban, ¿verdad?, a conocer estas doctrinas que habían escuchado de parte de sus maestros. Es por eso que eh, se hace esa división o esa diferencia entre esas tres partes del libro de Isaías. El libro de Isaías es muy grande, ¿verdad? El libro de Isaías es sumamente grande. Si nosotros vamos a leer, ¿verdad?, el mensaje de, de Isaías, nos vamos a encontrar con temas muy diversos, como los temas de la casa de David, como los temas del Adviento, que es la venida del Mesías. Nos vamos a encontrar también los temas de Cuaresma, muy propios también del libro de Isaías, cuando habla del siervo sufriente, nos habla también del reinado, del templo, del imperio de paz que vendrá, y toda una serie mm, de ideas en torno a Isaías muy interesante. De hecho, Isaías es muy citado. Si ustedes buscan las citas que hace eh, mm, el Evangelio de Mateo sobre Isaías, verán la importancia que tiene el profeta Isaías, incluso muchos años después de su muerte y de la publicación de su libro. Eh, Se habla de Isaías también, Pablo habla muchas veces de Isaías, lo menciona varias veces. O sea que Isaías era, digamos, como dentro del profetismo, como el profeta mayor dentro de los profetas mayores, ¿verdad?
Recordemos que eh, dentro de la tradición profética, Isaías tiene una importancia muy grande. Y por eso es que se considera que no es una sola persona y no podría haber sido una sola persona, no solamente por el cambio en la literatura, sino sobre todo por, por la diversidad grande de ideas y lo grande que es este libro y lo diverso en ideas. O sea que detrás de todo esto hay una escuela que se ha denominado la escuela isayana, que se considera como una escuela de escribas. De hecho, en Isaías 8:16 y 9:1, el mismo libro habla también de la inteligencia de los discípulos del profeta, en contraposición, ¿verdad?, con la ignorancia de personas indiferentes. Si nosotros buscamos el, el texto de Isaías 8:16, nos dice: guarden bien este mensaje, mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. ¿Ok? Se ve que Isaías está de alguna manera, ¿verdad? U otra, está diciéndole a sus sucesores, a sus seguidores, a su escuela, ¿verdad? A sus estudiantes, guarden bien este mensaje y mantengan ocultas estas instrucciones. De alguna manera u otra le está dando a ellos esta riqueza y al parecer ellos mismos son los que la dan después a conocer. Eh, Isaías 9:1 nos dice: al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. O sea que acá Isaías nos habla del nacimiento y el reinado del príncipe de la paz. Eh, y cuando nos habla, ¿verdad?, que Dios humilla a Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende de un lugar a otro, pero sin embargo después le concedió mucho honor, o sea, le concede la posibilidad de conocer la palabra de Dios y que todo eso, todo ese conocimiento oculto viene a ser revelado. Y esto también es otra de las ideas por las cuales se considera que Isaías no se reveló completamente desde el principio, sino que hubo una escuela detrás de él, esa escuela, famosa escuela isayana, de la cual habla el profeta, eh, que es la manera en la cual los profetas muchas veces tenían eh, digamos, su manera de expresar ideas, de expresar profecías, porque obviamente uno solo hubiese sido difícil, ¿verdad? En aquella época poder escribir un libro de esa manera, como lo escribió Isaías, con esa diversidad tan grande, con ese conocimiento tan inmenso, y por lo tanto, muy probablemente este era un maestro de profetas en su época. Eh, Muy probablemente no hubo un solo autor, probablemente ni siquiera tampoco hubieron tres autores, sino que toda una escuela detrás de él. Ya la segunda y la tercera parte del libro de Isaías muy bien pudieron haber sido escritas por dos de sus discípulos luego de su muerte, o otra teoría, como les decía, que se tiene, que haya sido una composición en conjunto de parte de los estudiosos que eran estudiantes de Isaías o seguidores de Isaías o de alguna manera sus sucesores, ¿verdad? Eh, vamos a ver en el libro de Isaías cómo las tres partes van a estar
divididas. El proto-Isaías, que se le llama también primer Isaías, abarca los capítulos del 1 al 39, con lo cual es bastante largo. Es un libro mucho más largo que otros libros. Los libros menores nada que ver con esta primera parte de Isaías. Imagínense, solo por la primera parte. Y muchos profetas menores no tienen el contenido y la cantidad de mensaje que nos da el proto Isaías, el primer Isaías. Entonces, son los capítulos del 1 al 39. Los capítulos del 1 al 12 son oráculos. Son oráculos contra Judá especialmente. Y son los primeros años de Isaías. Nos habla de los oráculos contra Judá, todo lo que había hecho Judá, el apartamiento de Dios, el alejamiento de Dios. Los capítulos del 13 al 23, que hay 10 capítulos allí bastante interesantes, nos hablan sobre los oráculos en contra de las naciones extranjeras. Entonces ya se supone que Isaías ya no se concentra solamente en Judá y nos está escribiendo muy probablemente en su edad madura, sino que nos está hablando de oráculos en contra de naciones extranjeras, de naciones fuera de Israel. Los capítulos del 24 al 27 se llaman el Apocalipsis de Isaías porque nos habla precisamente del más allá. Y es, al parecer, una añadidura posterior que se hace al libro. Del 24 al 27 sería el Apocalipsis de Isaías, nos habla del más allá, nos habla de lo que vendrá, del juicio final, del fin de los tiempos. Los capítulos del 28 al 33 nos hablan de oráculos del ministerio tardío ya de Isaías, los oráculos finales, parecer en la vejez. Los capítulos 34 y 35 son una visión de Sión, que probablemente también hayan sido añadidos posteriormente. Y los capítulos del 36 al 39, que es el final del proto Isaías, es la historia de la vida de Isaías. Algunas están ya recogidas en los libros de los reyes. Y ahí al parecer como que Isaías hace como su cierre final del libro. No sabemos si este es el Isaías original o si este es un grupo de Isaías del inicio, pero lo que sí sabemos es que el capítulo 1 al 39 nos está hablando de un primer Isaías, que en el capítulo 39 va dejando ya prácticamente como claro de que ya está terminando. Sin embargo, en el capítulo 40 empieza una introducción muy interesante, como si no se hubiese escrito ningún libro, por eso es que parece como una añadidura, o como les decía anteriormente, o como un discípulo que empieza a escribir, o como también la segunda teoría, la teoría de la escuela isaiana, que empiezan a escribir de cero después de la muerte de Isaías. La cosa está en que los capítulos del 40 al 54, teniendo diferentes divisiones, nos enfatiza sobre Israel y Sión y Jerusalén. Primero comienza con una introducción subrayando sobre todo el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Después hace una segunda introducción anunciando la salvación para Jerusalén. Nos da himnos que están divididos en diferentes sesiones. Nos habla del papel de las naciones extranjeras, nos habla de la caída de Babilonia, nos habla también del ascenso de Ciro como un elegido de Dios. Y aquí nos habla de los cánticos del siervo, que seguramente ustedes lo habrán escuchado muy bien cuando
eh, en la Cuaresma y en la Semana Santa se hablan de los cantos del siervo, los cantos del siervo de Dios. Eh, y fíjense que los cantos del siervo de Dios son pasajes muy interesantes porque nos habla precisamente de ese Jesús, mm, siervo sufriente, redentor, a partir de, sobre todo de Isaías capítulo 42 hasta el capítulo 53 inclusive. Eh, Según los exégetas cristianos, este libro de Isaías, de alguna manera, había sido compuesto, eh, como les decía, en torno a una realidad mesiánica importante, eh, de sufrimiento, de dolor para el pueblo de Israel. Acuérdense que todo sufrimiento para el pueblo de Israel, ellos lo consideraban como un sufrimiento espiritual. O sea, si el pueblo de Israel estaba siendo sometido a las potencias extranjeras, de alguna manera era un castigo para sus ciudades, para su pueblo, para su gente. Y este cántico del siervo que pertenece al deutero Isaías, o sea, al segundo Isaías, se le llama también el libro de la consolación, el libro de la consolación, porque son escritos para consolar al pueblo en medio del sufrimiento. Recuérdense que Israel pasa por muchos sufrimientos, ¿verdad? Y ese sufrimiento es el que le hace vivir una experiencia espiritual profunda y de acercamiento a Dios, porque el pueblo de Israel muchas veces se alejó de Dios. Dios, sin embargo, no se alejó de Israel. Lo buscaba como un niño, dice, ¿no? Como un niño busca Dios a Israel. Sin embargo, Israel muchas veces se alejó de Dios. Y estos cánticos del siervo son la idea del siervo sufriente que padece por su pueblo. Y por eso es que nosotros cuando hablamos de Jesús como siervo sufriente, utilizamos los cánticos del siervo de Isaías. Si gustan, podemos ir para leer algunos fragmentos. Vamos a leer algunos fragmentos de la Biblia eh, sobre los cánticos del siervo. Vamos a buscar el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 42. Acuérdense que Isaías es un libro bastante grande, es un libro inmenso. Entonces, vamos a buscar en específico el capítulo 42. Miren que Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará la ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz, caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará, lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. Así dice Dios, Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llenado en justicia, te así de la mano, te formé,
y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de la gente, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no cedo, ni mi presa a los ídolos. Los de antes ha llegado y anuncio cosas nuevas. Antes que se produzcan, os la hago saber. Vean cómo ya Isaías hasta este punto nos está anunciando la venida del siervo. Un siervo que es su elegido, un siervo con el cual se complace su alma, puesto su espíritu sobre él, dictará sobre las naciones. Y de la misma manera que Jesús dice, no vociferará, no alzará el tono, no hará oír en la calle su voz, ¿verdad? La caña quebrada no la partirá y la mecha mortecina no la pagará. Lealmente hará justicia. O sea, es un siervo pacífico, pero es a la vez un siervo sufriente. Es un siervo doliente, es un siervo sufriente, eh, que nos recuerda sobre todo eh, lo que vivimos, ¿verdad? En la cuaresma, en la Semana Santa. Fíjense, vayan al versículo 13, ¿verdad? Siempre ahí mismo del el capítulo, perdón, vamos al capítulo 52, sí, versículo 13. Entonces, vayamos al capítulo 52, versículo 13, y dice, miren, mi siervo prosperará y será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él ala- alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos delante de él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Vean qué interesante cómo Isaías, a través de los cánticos, ¿verdad? Y cuando digo los cánticos es porque no es uno solo, sino que son capítulos y capítulos de cánticos del siervo doliente, ¿verdad? Que nos hablan precisamente de este siervo de Dios, que como sabemos está personalizado en Jesús, él es su enviado, que carga con los pecados de todos, que desfigurado no parece un ser humano por la desfiguración de su propio rostro, pero sin embargo, con, con su dolor, con su sufrimiento, carga con los pecados de todo el mundo. Acuérdense que los cánticos del siervo no pertenecen solamente al deutero Isaías, sino también al trito Isaías. El trito Isaías es la última parte de, de lo que es ya el libro de Isaías,
el libro de Isaías va del capítulo 55 al 66. Y nos narra precisamente temas sobre el juicio, sobre la restauración de los justos, sobre el día de Yahvé, muy propio el día de Yahvé en, en el Trito de Isaías. Acuérdense que el día de Yahvé nos está hablando del Apocalipsis. El día de Yahvé es el día en el cual Yahvé vence sobre las naciones, o sea, la segunda venida de Cristo, el día de Yahvé, es el día del juicio final, es el día del triunfo de Yahvé sobre el mundo. Entonces, será el momento de, de poder entender estas profecías. Eh, para Isaías, ese día de Yahvé, Jerusalén se va a convertir en el centro de todo el mundo, digamos como el centro obviamente espiritual, ¿verdad? Entendamos de esa manera. Y por lo tanto, eh, Jerusalén será una ciudad primero castigada y limpiada del mal, y después será la Jerusalén esplendorosa. Por eso es que Isaías en estos capítulos nos explica em, la grandeza de Israel en medio de las naciones, porque acuérdense que para este punto ya había un gobierno asirio contra Israel, era un poder, el poder de los asirios contra Israel, estaban gobernados. Y, y lo que hace Isaías es declarar esta grandeza de Jerusalén, no desde el punto de vista político, porque obviamente estaban gobernados por una potencia extranjera, sino desde el punto de vista espiritual, como si Jerusalén fuese la capital espiritual del mundo, ¿verdad? Y, y acá es donde se nos anuncia con más fuerza lo que es la venida del Mesías, del Salvador. Eh, la tradición de Isaías es una tradición muy interesante porque lleva consigo, como les decía, una cantidad de temas muy grande. Y, y dentro de esos temas vamos a encontrar no solamente los cánticos del siervo, no vamos a encontrar solamente eh, el anuncio del Mesías, sino que vamos a encontrar, sino que vamos a encontrar muchos puntos fundamentales. Si nosotros pudiéramos reducir esos 66 capítulos largos de Isaías, nosotros podríamos decir, número uno, Dios es santo. Y este es punto clave de Isaías. Isaías nos repite constantemente sobre la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso. Y este es el tema crucial del libro de Isaías. Es, digamos, como su inicio y su final, ¿verdad? Donde podemos englobar toda la temática de Isaías. Por otra parte, otro tema importante son las tribulaciones del pueblo por sus pecados. Recuérdense que el Antiguo Testamento sí nos habla que el pecado trae consigo tribulación en el pueblo. Y una tribulación no solamente espiritual, sino también física. Recuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Uno dice, Padre, qué lenguaje tan raro, ¿verdad? Como si Dios quisiera hacer daño a alguna persona. Recuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. No es todavía Dios manifestado 100%, que Dios todavía no se ha aparecido en persona, sino que se ha de alguna manera revelado a profetas, a reyes, a patriarcas, pero siempre con una mediación humana. No podemos entender el Antiguo Testamento al 100%
como está escrito, porque quienes lo escribieron fueron seres humanos, inspirados por Dios, pero eran seres humanos, con un criterio personal, con unas ideas personales, etcétera, que obviamente algunos eran muy judíos, muy observantes de la guerra en contra de las otras naciones, la supremacía de Israel entre todos los pueblos, y ahora Israel va a liberarse de la opresión de los asirios, y va a ser entonces Jerusalén la capital de todo el mundo. Esto no podemos nosotros entenderlo como si fuese algo que Dios realmente quiere. Acuérdense que cuando hablamos del Dios guerrero, del Dios de la guerra, del Dios que hace pleito, digamos, con otras naciones, estamos hablando de una imagen de Dios muy al estilo judío. Sin embargo, Dios, Dios verdadero, el Dios verdadero es un Dios de paz. Entonces, tribulaciones del pueblo como consecuencia de sus propios pecados. Acuérdense que esta es una visión del Antiguo Testamento. La tribulación es por el pecado. La enfermedad es por el pecado. Si no tienes hijo, es por el pecado, etcétera, ¿ok? Pero esa es la imagen que tienen los escritores bíblicos de esa época. Nos habla también del verdadero judaísmo, ¿verdad? Que el verdadero judaísmo saldrá de los sobrevivientes del castigo. Para Isaías, eh, aquellos que logren salir del castigo serán los verdaderos judíos, aquellos que verdaderamente aman a Dios, aquellos que verdaderamente dan culto a Dios, que no se han alejado de su propia religión. Isaías también nos habla eh, de la gloria del renacimiento, no renacimiento como el movimiento artístico, ¿eh? Recuérdese, este renacimiento nos está hablando Isaías, es un renacimiento posterior a, a las deportaciones a Babilonia, eh, y, es, y es un renacimiento en la fe que no lo va a vivir exactamente el profeta Isaías, pero sí lo van a vivir otros profetas, como el profeta Miqueas, si mal no recuerdo también Ageo. Los profetas menores que son más recientes van a vivir el proceso del regreso de Babilonia y por lo tanto del renacimiento. Ahora, Isaías lo anuncia, Isaías lo profetiza. Quienes lo viven son los profetas menores que son posteriores. Nos habla también de Dios como Salvador de Israel, no por alianzas políticas, no porque te unes con un pueblo X para luchar contra este otro opresor, sino por el poder de Dios, por el poder de Dios. La injusticia social también aquí sale a relucir, muy interesante. Primera situación en la cual se nos habla abiertamente y se predica y se profetiza abiertamente en contra de las injusticias sociales, del pobre, de la viuda, del indigente. ¿Ok? Y esto es un punto muy importante, porque desde el primer momento Dios tiene un mensaje profético a favor del pobre, a favor del pequeño, del humillado. Y luego termina el libro con la llegada del Mesías, o sea, el anuncio del Mesías, lo que el Mesías va a traer. Recuérdense que es un Mesías para ellos completamente político, real, o sea, como un rey David, como un nuevo rey David. Sin embargo, no es de esa manera, ¿ok? Sin embargo, Jesús viene para hacernos ver su mesianismo cristológico, espiritual, no
no político, no social, a pesar de que toca aspectos sociales. Recordemos, ¿verdad?, que Jesús también toca aspectos sociales porque son aspectos importantes. Es un libro bastante largo, es un libro bastante denso, ahí consolidamos todos estos temas importantes, pero si pudiéramos buscar de Isaías aspectos importantes, yo diría que el más importante, el más famoso de todos son los cánticos del cielo. Nos habla lo mismo que va a padecer Jesús en la cruz. Los azotazos, la desfiguración del rostro, etcétera, como la encarnación de Jesús en lo que en lo que Isaías nos está narrando. ¿Ok? Después de Isaías tenemos el profeta Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías es el segundo, ¿verdad?, de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y como ustedes saben, es autor de varios libros, también de las Lamentaciones. Y se supone también que Baruch haya sido, de alguna manera, como parte de este libro, a pesar de que tiene un autor diferente, pero parte de los escritos de Jeremías concuerdan con Baruch, que era su escriba. Ah, él se identifica como Jeremías, hijo de Hilcías, y, y el profeta podemos colocarlo históricamente en torno al año 627, 580 y tanto antes de Cristo. Eh, Él aparece como un profeta que dialoga con su escriba, con Baruch, sobre el papel del siervo de Dios. Contexto histórico es muy interesante. El contexto histórico, eh, se nos habla de los reinados de Josías y Sedequías, y nos habla del cautiverio de Jerusalén hacia Babilonia, ¿verdad? Como sabemos, el pueblo de Israel fue obligado a ir a Babilonia a trabajar como esclavos. Se nos habla de la confusión con las religiones allá. Los capítulos del 1 al 25 hablan de una introducción, ¿verdad? De, de mensaje de Jeremías. Los capítulos del 26 al 29 se nos habla sobre materiales más bien biográficos, interacciones. Los capítulos 30 al 33 es una promesa de Dios como nuevo pacto en Jeremías. Del 34 al 45 nos habla de la interacción con Sedequías, el rey, y la caída en este caso de Jerusalén bajo el imperio babilónico. Capítulos 46 al 51, el castigo a las naciones que rodean Israel. Y el capítulo 52 es prácticamente un apéndice que nos relata lo vivido también en Segunda de Reyes, hablando de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, el destierro del pueblo de Judá y los grupos, como huyen a Egipto algunos y otros a diferentes lugares. Eh, el profeta Jeremías es un profeta con una potencia muy grande. Desde chiquito, bueno, Dios lo llama y él le dice, no, yo, perdón, soy muy pequeño. Sin embargo, la grandeza de Jeremías es la de alguien quien escribe en nombre de Dios para alentar al pueblo en una situación difícil, en una situación eh, como estaban ellos, ¿verdad? De exilio fuera de su tierra. Vamos a ver algunos aspectos
mm, bonitos buscamos en la Biblia. Vamos a buscar Jeremías. Hay ah, frases me gustaría compartir con ustedes hoy de los profetas, ¿verdad? Vamos a compartir algunas frases del profeta Isaías, que son frases alentadoras, y después vamos a ver también algunas de Jeremías. Y vamos a ver el contenido profético tan grande. Miren, vamos a ver el Isaías 41:10. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando a veces uno se siente como deprimido, como caído, como alejado de Dios a veces, como que Dios no nos escucha, como que nos encontramos en una situación de desesperación. Es bueno entender ese mensaje de Dios, Isaías 41:10. No temas, no temas porque yo estoy contigo. Es la frase de un Dios que no nos quita el problema, pero nos ayuda a atravesarlo junto con Él. Dios no va a quitar ningún peso porque forma parte de la vida cotidiana, una enfermedad, una situación familiar, una situación laboral, cualquier situación que te encuentres, enfermedad o cualquier situación difícil. Dios no te va a quitar el peso, porque si no, de lo contrario, estuviera Dios creando personas inútiles o creando personas eh, que no pueden hacer nada por sí mismas, que tendría que Dios hacerlo por nosotros. Sin embargo, fíjense que en este caso, Dios no nos quita el problema, pero nos ayuda y camina junto con nosotros en medio del problema. Dios no te quita el problema, pero te da las herramientas para poder solucionarlo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No temas. ¿Cuántas veces el problema más grande del ser humano es el temor? Miren las ansiedades. En la vida cotidiana hoy, la gente vive de ansiedad, ansiedades constantes, ansiedad de cómo voy a vivir, qué voy a hacer, dónde voy a buscar las cosas, cómo voy a afrontar esta situación. Y ante la ansiedad, Dios nos dice, no temas. El temor, el miedo, es el sentimiento más paralizante del ser humano. ¿Cuántas veces hay personas que se detienen, inclusive cuando ya están logrando algo, por miedo? ¿Cuánta gente no afronta situaciones por el miedo? ¿Cuántas veces nos encontramos paralizados por el miedo? Y Dios es el que te dice, no temas, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y dice Dios, no desmayes, no desmayes, mantente firme, no desmayes. Porque la primera manera con la cual reaccionamos los seres humanos es desmayando. No puedo, no puedo, es imposible para mí, no puedo, no puedo. Y nos desmayamos y tiramos la toalla. No desmayes. Dice Isaías 41:10, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la diestra de Dios, es la mano de Dios la que nos lleva. Isaías 45:15, el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Si nosotros tuviéramos esta frase de Isaías 45:15 en nuestra mente constante y pudiéramos recordarla, o recordarla a nosotros mismos,
El que conspire contra ti, delante de ti caerá. Si estuviéramos convencidos de esto, tuviéramos la victoria, que Dios te da la victoria, pero lamentablemente muchas veces uno no cree en la victoria de Dios. Y a veces el miedo es el que nos invade pensando que estamos perdiendo la batalla. No estamos perdiendo la batalla, solamente estamos a un punto de dejar en las manos de Dios que todo aquel que conspire contra nosotros va a caer delante de nosotros. Dios hace que tus enemigos caigan delante de ti. Y es porque Él te ha dado esta promesa, Isaías 54:15, el que contra ti conspire delante de ti caerá. Y vamos a ver Isaías 45 del 2 al 3. Isaías el capítulo 45 es hermoso. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, los cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre, o que te he llamado por tu nombre. Isaías 40:29. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, pero no tengo fuerzas. No importa, porque no vamos a luchar con tus fuerzas. Dios te dice, vas a luchar con las mías. Señor, porque estoy decaído, no puedo. Es que no vas a mover ni un dedo, solamente vas a confiar. Y aquí es donde viene la confianza en Dios, cuando nosotros estamos desmayados. No cuando nos va bien, sino cuando ya estamos desmayados. Señor, yo no puedo, soy pequeño, no tengo fuerzas, no voy a poder, no puedo, tengo miedo. Es que no va Dios a confiar en tus fuerzas, sino en las suyas. Y Dios no va a luchar con tus fuerzas, sino con las suyas. Porque si lucha con tus fuerzas, no va a lograr vencer la batalla. Es que Dios no cuenta con tu fuerza, Dios cuenta con la suya. Y Dios confía en las suyas. Porque Dios sabe que tiene el poder. Ahora tienes tú que confiar. Tienes tú que estar confiado en la promesa del Señor. No temas, no temas, yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Isaías 43:1. ¿Cuántas veces deberíamos colocar todos estos versículos de la Biblia a nuestro alrededor? No temas, yo te he liberado, yo te llamo por tu nombre. O sea, te conoce Dios desde el momento en el cual viniste a este mundo y sabe para qué viniste a este mundo. Y Dios tiene preparado un gran plan contigo. Tú eres mío, dice Dios. Tú eres mío. Y Dios no va a dejar que te escapes. Que Dios te ama. Dios quiere para ti lo mejor. Por lo tanto, si Dios te ha dado algo, si Dios está confiando en ti, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe que aunque nosotros perdamos la confianza, perdamos la fe muchas veces, Él no nos va a dejar y Él va a seguir confiando en Él, porque la confianza no está en ti ni en mí. La confianza Dios la tiene puesta en sí mismo. Dios sabe que puede confiar en Él. Eres tú el que tienes que confiar en Dios. Y eres tú el que tienes que confiar en esta promesa del Señor. Eres tú que debes de confiar en el Señor. Isaías nos habla al corazón a través
de las promesas del Señor. Dice Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, yo te exaltaré, yo alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde los tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Anótenlo, son frases muy hermosas. Yo me gustaría constantemente todos los días leer Isaías 41:10, Isaías 54:15, y Isaías 40:29, Isaías 43:1. Todas estas frases de Isaías son hermosas y nos recuerdan que Dios es un Dios de poder. No es el Dios de los derrotados, no es un Dios de los deprimidos en el suelo, es el Dios de la victoria. So, Dios no quiere verte así. Dios quiere verte en victoria, porque Él lo está haciendo por ti. Veamos de Jeremías. Jeremías 1:8. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Señor, me toca presentarme delante de este, del otro, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a presentar. No temas. No temas delante de nadie, quien sea. Tienes que presentarte delante de un jefe, tienes que presentarte delante de un familiar tuyo, tienes que presentarte delante de alguien. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo, dice Jeremías 1:8. Dios nos está repitiendo que en todo momento de nuestra vida Él nos va a poner a salvo. Dios no va a permitir que nosotros caigamos. Y si caemos, Él nos levantará. Porque Dios nos ha dado la confianza, como la confianza de un padre hacia su hijo. Porque de hecho, Isaías 1:5 nos dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, y antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di el nombramiento de ser profeta ante las naciones. Antes de nacer nosotros en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía, ya Dios nos amaba, ya Dios nos había santificado. Jeremías 32, en nada se deleita más que en que deposites tus cargas, acudes a Él en procura de luz y fortaleza, y ha prometido entonces que hallarás descanso para tu alma. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles la fuerza, un futuro y una esperanza. Jeremías 3:12. Vuélvete, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre, porque yo soy misericordioso, dice el Señor. Vean qué imagen más hermosa de Dios misericordioso nos da Jeremías. A pesar de ser del Antiguo Testamento, es una imagen de Dios hermosa. Este es el Dios verdadero. Es el Dios que no mira con ira, no es un Dios que mira con rencor, es un Dios que mira con misericordia. Y esto es la diferencia que nosotros, ¿verdad? Tenemos, a diferencia, ¿verdad? De otro tipo de religiones, de otro tipo de creencias. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios del perdón. A pesar de que muchas veces pasamos por el mundo viviendo experiencias donde vamos a sentir una situación de dificultad, alguna situación de pecado, de alejamiento de Dios, no queremos encontrarnos con Dios, estamos en pecado. Dios no es un Dios de rencor, Dios no guarda rencor, Dios no es un humano.
Dios es Dios y por ser Dios es un misericordioso. No lo entendemos, no lo entendemos. Esa es la realidad, pero es un Dios de misericordia. Vamos a ver Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y calamidad, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Bueno, este lo habíamos leído anteriormente. Vamos a ver Isaías 33:3. Este es mi preferido de Isaías. Y uno de mis preferidos del Antiguo Testamento. Este es uno de mis frases. Si pudiera quedarme con una frase del Antiguo Testamento, yo creo que esta sería la frase del Antiguo Testamento más hermosa. Amo esta frase. Si ustedes pudieran tenerla de alguna manera en algún lugar, escríbanla, porque creo que es una de las promesas del Señor más hermosa y la escribe Jeremías 33:3. Es fácil aprendérsela porque son 3 veces 3. 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que podemos contar con Dios. Cuando Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Es como un padre que nos dice, llámame. Llámame que en el momento que tú me llames yo voy a estar para ti, yo voy a estar presente. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, o sea, maravillas, que realmente Dios hace maravillas con su gracia. Esta es una de las frases de la Sagrada Escritura que más a mí me gusta. Es hermosa realmente. Les recomiendo esa frase de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas y escondidas que aún tú no conoces. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro también sumamente importante, es uno de los profetas mayores. En Ezequiel podemos ver visiones, hay 7 visiones que nos narra Ezequiel, que está exiliado en Babilonia, que vive duros momentos en torno al año 593, 571 a.C. El libro de Ezequiel es producto de una larguísima historia eh, y narra estas visiones, por eso es que se considera un libro también apocalíptico, Ezequiel, porque nos habla del juicio de Israel. De hecho, los capítulos del 1 al 24 habla del juicio a Israel por su conducta. Y luego el juicio a las naciones, o sea, fuera de Israel, que son los capítulos del 25 al 32. Y termina con los capítulos del 33 al 48 haciendo bendiciones para el futuro de Israel. Esas, esas bendiciones el pueblo las va a experimentar en el momento de la libertad. Y son frases de Ezequiel que nos hablan de, de ese bienestar que el pueblo va a vivir después del cautiverio, o sea, después de venir del cautiverio. Fíjense que tiene 3 partes muy específicas que les había dicho. Juicio a Israel por su mala conducta, por haberse alejado de Dios, por haberse ido con ídolos. Juicio a las naciones, porque no siguen al Dios de Israel. Y el esplendor ya de las promesas del Señor, que es la última parte del libro de Ezequiel, que ya nos narra precisamente de esas bendiciones que Dios daría a su pueblo.
Vamos a ver algunos versículos de Ezequiel. Vamos a ver algunos versículos de Ezequiel que sean, eh, Ezequiel 14:10, y llevarán su maldad como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta. Acuérdense que nos está hablando también de esa manifestación de, de alguna manera como de descontento de Dios con su pueblo y de lo que va a pasar. La frase de Ezequiel más famosa, que la leemos siempre en la vigilia pascual también y en algunos momentos de algunas misas especiales, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. La manifestación de un Dios que renueva todas las cosas, renueva el corazón del hombre especialmente. Quita su corazón de piedra, un corazón de desamor, un corazón de venganza, de rencor, para poner un corazón de carne, un corazón de sentimientos. Es una de las frases más hermosas de Ezequiel y bueno, una de las más famosas también que ustedes conocerán muy bien. Ezequiel 37:12 al 14. Queridos míos, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios y abriré las tumbas donde se sienten enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré vivir nuevas bendiciones. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios, el Dios Todopoderoso, que lo he dicho y yo lo cumpliré. Son frases de Ezequiel hermosas que nos recuerdan la presencia de Dios en medio de su pueblo. No abandona su pueblo, Él estará allí. Ezequiel 18:32, ya no quiero la muerte de nadie, conviértanse en vivan, lo afirma el Señor Omnipotente. Esta es una de las frases de Cuaresma más utilizadas. No quiero la muerte de nadie, que se conviertan, que cambien de vida. Muy bien, vamos a ver entonces, por último, al profeta Daniel. Vamos a, ¿quién es el profeta Daniel? El profeta Daniel es un profeta, digamos, como les decía al inicio, muy apocalíptico, muy amante de las visiones, y por eso se le presentan, ¿verdad? En visiones, situaciones extraordinarias, importantes. No es un libro aceptado completamente por los protestantes, obviamente. Es aceptado más bien por la Iglesia Católica y Ortodoxa. Es apocalíptico, evidentemente, ¿no? Como les decía, por eso es que a veces no se considera un profeta o profético, porque se considera un libro apocalíptico, por eso hablan de los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero tenemos que colocar a Daniel porque sí es un profeta, a pesar de que utiliza un profetismo apocalíptico, un profetismo más basado en ese género literario apocalíptico. Sin embargo, es profeta también. Eh, tiene pasajes en griego, como les decía al inicio, como la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Ver el dragón, que son prácticamente las partes más centrales del libro de Daniel. Eh, la oración de Azarías es sumamente hermosa, es larga, pero, pero es muy hermosa, muy hermosa. Es una oración de súplica muy fuerte al Señor. Bendito Señor, Dios de nuestros padres, tu nombre es digno de ser alabado por los siglos, porque eres justo en todas las cosas con nosotros
que has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdaderas, y todos tus caminos son rectos. Y luego habla del cántico de los jóvenes. Recuérdense que estos tres jóvenes que danzan en medio del fuego, que a pesar de que habían sido condenados a muerte, danzan en medio del fuego. Dios le dio la posibilidad de este milagro tan grande, de danzar en medio del fuego. Es es un cántico hermoso, ¿verdad? Que nos habla de, del sol, de la luna, prediquen al Señor, ensálcelo, estrella del cielo, ensalzar al Señor. Muy hermoso ese cántico, es largo, pero es un cántico hermoso de Daniel. Y vamos a ver entonces si tenemos algunas frases de Daniel con las cuales nos podamos quedar, que sean frases importantes eh, mm, y que puedan ayudarnos eh, para nuestra vida, para nuestro quehacer, para nuestra cotidianidad. Veamos esta, Daniel 10:12. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Esta frase es hermosa. Esta frase nos recuerda que en cada momento, a pesar de que nosotros nos olvidemos de Dios, Dios está allí. Dios dice, no temas, porque ya desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, todas tus palabras fueron oídas. No temas, porque desde el primer momento que oraste, desde el primer momento que dedicaste una oración a Dios, Dios te estaba escuchando. Desde el primer momento que quisiste ofrecer a Dios, entregar a Dios alguna situación de tu vida, ya desde ese momento ya podemos decir que fuiste escuchado. Daniel 3:16 al 18. Querido Dios, dame fuerzas para permanecer en pie cuando nadie más lo está. Hermoso, ¿verdad? Querido Dios, dame fuerzas para permanecer en pie cuando nadie ya está en pie, cuando ya todos han estado desbaratados. Dios te da la fuerza. Dios va a estar contigo. Dice Daniel 6:27, porque Él es un Dios vivo y permanece para siempre. Y su reino no será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Daniel 11:32, las personas que conocen a Dios son valientes y hacen grandes cosas. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa con las ventanas de su recámara abierta hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros oraremos, verdad, en nuestra cotidianidad? ¿Cuántas veces nos hincaremos así como Daniel para orar al Señor, para pedir al Señor fuerzas, para poner en los pies del Señor aquellas necesidades nuestras? Daniel 9:22 me hizo entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Acuérdense que Dios es un Dios educador, Dios que educa, Dios que ofrece su palabra, que le enseña. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Muy bien, vamos entonces, hermanos y hermanas. Sé que el tiempo va
volando, vamos a contestar algunas preguntas del chat y algunas preguntas que tengan ustedes. Mm, Hay una pregunta que me hicieron al directo, pero voy a comentar, la verdad, con todos para que nos ayude a reflexionar. Buenas noches, Padre. Hablando de profetas, ¿por qué los judíos y los musulmanes consideran a Jesús como un profeta, no como un hijo de Dios, como Dios mismo? Esta pregunta es interesante, pero es una pregunta que no podría yo responderla porque eh, realmente es difícil entender por qué el pueblo judío al cual Jesús llegó, al cual le hizo milagros, en ese pueblo predicó, en ese pueblo hizo hasta resurrecciones, porque no creyeron en él. Claro, de alguna manera el pueblo judío tenía que rechazar a Jesús para que pudiera haber sido crucificado, si no de lo contrario no podía ser crucificado. Y si no era crucificado, entonces nuestra salvación no hubiese alcanzado, porque acuérdense que para alcanzar la salvación se necesita la sangre de Cristo. Por lo tanto, de alguna manera era necesario que el pueblo, sobre todo en aquella época, rechazara a Jesús. Y estaba como parte, era parte de la realidad de lo que iba a vivir Jesús al final de sus días. Ahora, el por qué es imposible, yo no le podría decir por qué los judíos no quisieron eh, creer en Jesús. No todos, porque obviamente hubo un grupo que se convirtieron. Recuérdense que Pedro era judío, los apóstoles eran todos judíos y muchos de los seguidores de Jesús eran judíos y se convirtieron en cristianos a pesar de que eran judíos. Pero de por sí no es un pueblo que se haya convertido completamente, lo que nos quiere decir que la palabra de Jesús todavía no ha logrado calar en el pueblo judío, y muy difícilmente. Los judíos, yo les puedo decir que son, junto también con los musulmanes, son pueblos, eh, digamos como la misma Biblia lo dice, de dura cerviz, o sea, de cabeza dura. La Biblia lo dice con una palabra muy bonita, de dura cerviz, pero en realidad es cabeza dura. O sea, son pueblos que a pesar de que vieron a Jesús, a pesar de que vieron sus milagros, no creen. Y esto es producto a una realidad como pueblo, que son muy cerrados de mente. A pesar de que viene Jesús, a pesar de que Jesús predica allí, hace sus milagros en su tierra. Su tierra es la que menos lo acepta. Por eso judíos y musulmanes no aceptan a Jesús. Lo consideran un profeta en el sentido de lo consideran alguien que vino a ofrecer, ¿verdad? Un tipo de enseñanza, un tipo de mensaje, pero no lo consideran como Dios, no como Dios mismo. Yo no sabría decirles el por qué. Porque yo quisiera realmente saber por qué ellos no han creído en Jesús, ¿verdad? A pesar de los signos maravillosos que Jesús hizo en ese pueblo, ¿verdad? Yo creo que el kit va por el hecho de que las religiones musulmanas y judías son religiones muy rígidas, muy rígidas, no aceptan nada diferente a lo que ellos creen. Eh, Tenemos a un Dios vivo en el sagrario. Allí en un pedazo de pan encontramos su cuerpo, su alma, su divinidad. Jesús nos espera con los brazos abiertos. Amén. La frase muy linda, eucarística. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? Una pregunta muy interesante. Estuvo mucho tiempo en el cautiverio de Babilonia. Les voy a decir exactamente cuánto duró el cautiverio en Babilonia. Eh, pero fíjense que el cautiverio fue tan grande que el pueblo babilónico, para poder tomar esclavo al pueblo judío, les desbarataron prácticamente todo, incluso
Incluso ahí es donde viene la primera destrucción del templo. O sea, el templo de Jerusalén se destruye precisamente producto a los babilónicos. Eh, el rey Nabucodonosor llega al poder en el año 530. A ver, no, finaliza por el año 538. Más bien comienza en el año 586. Acuérdense que antes de Cristo todo va hacia atrás, al revés. El pueblo va a cautiverio a Babilonia desde el año 586 y termina precisamente con la caída eh, del, del rey persa en el año 538. El año 538. Eh, el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel, va a cautiverio a, a Babilonia, y son puestos en esclavitud. Incluso se les ordena cambiar de religión, cambiar de Dios. Y es por eso que algunos sí lo hacen y Dios castiga, bueno, castiga, acuérdense, Dios no castiga, pero sí fuerte, habla fuerte en contra de esa manera, ¿verdad? De ellos de adulterar la verdadera religión. Entonces, el cautiverio de Babilonia es un exilio bastante fuerte. Los principales libros que lo escriben son los libros de las crónicas y los reyes, nos hablan mucho de esto, pero también eh, se nos habla a través de los profetas. Y finalizan con Edras y Nehemías, son libros hermosos que nos hablan. Ya después lo vamos a ver para la próxima clase, los profetas menores, cómo el pueblo regresa a Israel y escuchan de los profetas Esdras y Nehemías los cánticos, las alabanzas a Dios y lloran. El pueblo llora por el regreso a Israel, a pesar de que su templo estaba destruido. Lloran al encontrarse, ¿verdad?, con su pueblo, con su Dios de nuevo. Cantan salmos. Son momentos muy hermosos. Vamos a verlo después por los profetas menores, porque algunos profetas menores son antiguos, son antes del cautiverio, algunos son durante el cautiverio y algunos son de después del cautiverio, especialmente los libros de Esdras y Nehemías, que nos hablan de la finalización del cautiverio en Babilonia. Los hermanos separados también tienen un libro de Daniel. ¿Por qué razón no usan los otros libros de Daniel? Porque para ellos el libro de Daniel es solamente el escrito que hizo Daniel en hebreo. Aquella agregación que hizo Daniel en griego, ellos no la aceptan porque es posterior. Acuérdense que ellos no aceptan los deuterocanónicos. Perdón. O sea que aquellos escritos del propio Daniel que son posteriores a los escritos en hebreo, ellos ya no lo consideran. No lo consideran tampoco los judíos, ¿eh? Tampoco los judíos lo consideran porque son escritos posteriores y son escritos en una lengua que no es la lengua principal escrita. Pero obviamente Daniel escribe estos pasajes en griego porque acuérdense que ya estaba pasando, digamos, la historia de la filosofía, la influencia filosófica de Grecia en estos países y por lo tanto los escritos en griego van a ser más leídos, los escritos en griego van a ser inclusive más considerados porque es la lengua de la filosofía, la lengua de los escritos de la época, pero ellos no lo aceptan por ser una agregación posterior al libro de Daniel. Es como cuando tú escribes una carta, después le agregas una parte, pero hay algunos que ya simplemente se quedaron con la primera parte que escribiste y la otra no la aceptan. Muy bien, bueno, ya nos falta apenas 5 minutos para terminar las 10 la clase. Bueno, dejamos siempre estos 5 minutos
que son nuestra pausa, que nunca la tomamos, ¿verdad? Entre una hora y la otra, y también para recibir algunos avisos de parte de Vanesita eh, y de los coordinadores para que, para que tengamos, ¿verdad? Eh, también la información de cómo vamos a ir, ¿verdad? De ahora en adelante, porque ya nos quedan apenas poquitas clases, creo que apenas 2 semanas, 2 clases, donde vamos a hablar de los profetas menores y vamos a hablar también de las próximas clases van a ser dedicadas, como son 2 clases que nos quedan, una vamos a trabajar los profetas menores, eh, sus historias, sus escritos, y luego vamos a hablar de los escritos sapienciales y salmos, que, que son toda ese conjunto de sabiduría muy hermosa. Les va a gustar mucho esa clase, me gusta mucho porque tenemos muchos proverbios, tenemos muchas frases hermosas para meditar. ¿Es verdad que Babilonia cayó en una sola noche? Sí, la caída fue en una sola noche, a pesar de que la caída de Babilonia no comienza un solo día, sino que ya viene el imperio babilónico decayendo, pero sí, sí realmente cae en una sola noche lo que es la finalidad. ¿Jesús hablaba arameo o hebreo? Arameo. Hebreo era la lengua, digamos, como oficial, donde se escribía, pero arameo era el dialecto que hablaba Jesús. Es como un dialecto el arameo, ¿eh? Es como, a ver cómo le diría, a ver si ustedes más o menos pueden, porque es muy parecido, ¿eh? No son muy diferentes el arameo y el hebreo, solo que el arameo era una lengua más bien hablada y el hebreo era una lengua hablada, pero más que nada escrita. Entonces, no tengo ejemplos para darle, pero mm, no sé, no les podría hablar, pero más o menos sería algo así como, no sé si ustedes han visto, bueno, en algunos países se habla el español, se escribe muy correcto, muy bonito y tal, pero después coloquialmente el español se habla de otro modo, se hace un acento. Yo he visto que hay algunos, creo que en Guatemala hay frases que son muy propias de allí, donde dicen, sé que sea, por ejemplo, decir muchacho, dicen mucha, algo así, ¿no? Es más o menos parecido a eso, para que ustedes sepan. El arameo era una lengua más coloquial, una lengua más hablada, como una especie de dialecto, ¿no? Del hebreo. Son muy parecidas, ¿eh? No son muy parecidas, no hay grandes diferencias, solo que el hebreo es una lengua un poquito más culta, escrita, y el hebreo era como más coloquial, por eso es que Jesús hablaba el arameo, es una manera de conversar con las personas incluso más humildes y más pobres. El arameo era ese tipo de dialecto. De hecho, si ustedes ven La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se van a dar cuenta de que está toda completamente en arameo. Hermoso, porque lo hizo tal cual como Jesús vivió la pasión, o sea, utilizando incluso el mismo lenguaje. Y ven cómo Jesús se comunica con Pilato, pero usa el latín. En la, en la, en la película, ustedes ven que Pilato y Jesús hablan, pero hablan en latín, porque obviamente es la lengua del imperio y por tanto es la lengua necesaria para poder comunicarse con los romanos, el latín. Y era en la lengua que ellos querían expandir en todo el imperio, a pesar de que cada uno de los países mantuvieron su propia lengua, pero aprendían también latín para poder comunicarse con los romanos. Por lo tanto, Jesús muy probablemente hablaba hebreo, arameo, que era su lengua nativa original, y el latín. Y yo pienso que el griego. Yo pienso que también el griego. Acuérdense que esas lenguas son muy parecidas, también muy fácil también de aprender. Y en esos países es muy fácil aprender la lengua, no como en nuestros países donde se habla solamente español. En esos países donde se hablan muchos idiomas, ya desde pequeño empiezan a captar otro tipo de idiomas. Bueno, ya las 10 se nos llegó, tenemos que dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Gracias por el Gracias, comentario, Padrecito. Silvia. Lo leí, el comentario muy hermoso de Silvia. No quería dejar pasar por alto eso. Muy lindo tu comentario, gracias.
Gracias, Vanesita, y que tengan una linda noche todos. Les dejo con Vanesita. Gracias a usted, Padrecito, por su tiempo. Bueno, mis queridos hermanitos, para la gloria de Dios, ya vamos finalizando este curso. Ya nos quedan apenas 3 clases. Ya el tiempo se nos ha ido volando. Así que recuerden que si usted ha perdido alguna clase, les voy a mostrar. Yo sé que he mostrado esto anterior, pero les quiero volver a mostrar si es que no saben cómo buscar una clase que ya han perdido o si entraron tarde y necesitan volver. Entonces les voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Yo sé que la versión del internet en el teléfono puede ser un poquito diferente. Bueno, les voy a mostrar acá, voy a entrar ok. Cuando están, me imagino que ahí pueden mirar mi pantalla. Si no la miran, por favor me indican. Voy a volver a hacerlo de nuevo. Ok, parece que ahí sí la miran. Entonces, bueno, cuando entran al internet, bien sea en su teléfono, en en su iPad, en su computadora, en una laptop. Solamente empiezan poniendo en el internet, ¿verdad? No, perdón, empiezan buscando a YouTube, ¿ok? Si no tienen la aplicación, pueden entrar al internet y poner solamente el nombre YouTube y ahí automáticamente les sale en YouTube. Cuando ya están en YouTube, ¿ok? Van a buscar donde está la lupita. Normalmente es una lupita así parecida. Y ahí les muestra cómo entran al instituto. Si no, ok. Si no se puede ver, por favor me textean si no pueden mirar en YouTube. Entonces en YouTube van a escribir el nombre Instituto Teológico Internacional, ¿ok? Y recuerden que Cristo Rey, si ustedes solamente ponen Instituto Teológico Internacional, les voy a mostrar qué es lo que le va a salir. Pero un ejemplo, ¿verdad? Que se los olvidó que es Cristo Rey al final. Ustedes pueden ver que les muestra acá en la pantalla, ¿verdad? Cuál están buscando. Si ven que aquí hay uno que se llama Instituto Teológico Internacional, ese parece que ellos son hermanos separados. Y van a encontrar aquí el de nosotros, que ya saben cómo se mira el logo. Ok, aquí es Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. La mayoría, bueno, se podría decir que en hermanos evangélicos ustedes nunca van a mirar que ellos usen el nombre Cristo Rey. Nosotros los católicos sí usamos mucho el nombre Cristo Rey. Entonces entra a Instituto Teológico Internacional Cristo Rey y aquí ustedes entran al canal. Como pueden ver, aquí tenemos todas las clases que hemos dado. Ok. Ahora aquí arriba y en el teléfono le va a mostrar lo mismo. Esa es la casa, videos, los shorts que le llaman, playlist. En inglés es playlist, pero en español es lista de reproducciones. Ok. Entra usted en la lista de reproducciones. Si tiene su teléfono en inglés, va a ser playlist. Cuando usted entra ahí, ahí va a mirar usted diferentes carpetas, ¿verdad? Tenemos la clase de ustedes que es Encuentro con la Biblia 1. Ustedes están en el grupo 5. Quiere decir que ya 5 veces dimos este curso y ustedes son el quinto grupo que está tomando la clase. Está la clase de Código de Derecho Canónico, esa la estamos dando los miércoles. La clase Encuentro con la Biblia 2 la estamos dando el lunes. Ese es el estudio del Nuevo Testamento. Tenemos el curso de bioética, que ya lo dimos, el curso de liturgia, el curso de Mariología. Tenemos historia de la Iglesia Católica. Esos son los cursos que hayamos dado. También tenemos talleres que hemos tenido en el verano, como el taller de psicología. Tenemos el taller de teología y psicología en el matrimonio. Y aquí abajo también si ven hay una carpeta donde dice música. Esta es normalmente la música que Padre Humberto comparte y la tenemos grabada ahí también si ustedes quieren ir a mirar los videos.
Pero todo, como pueden ver acá, está muy organizado, todo en carpetas. Cuando ustedes buscan la clase, ustedes van a buscar Encuentro con la Biblia 1 y ahí ustedes van a encontrar toda la lista de las clases. Aquí, como pueden ver, Encuentro con la Biblia 1, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya como en 15 minutitos, 20 minuticos, ya tenemos la clase de hoy, que es clase 11. Entonces aquí ustedes pueden ir y mirar la clase que ha perdido, adelantarla, atrasarla, pueden hacer eso, ¿ok? No hay necesidad que la miren desde el principio, pueden adelantarla en la parte donde se quedaron o en la parte donde entraron tarde. Bueno, así es como se mira esto. Por favor, suscríbanse. Si se suscribe, automáticamente le van llegando notificaciones si no se ha podido suscribir. Y normalmente le da la opción cuando, vamos a ver si miramos este video, normalmente le da opción para, mira aquí, aquí está, mira que ustedes lo pueden adelantar, lo pueden atrasar, como ustedes deseen. Y yo sé que a veces el internet es súper despacio. De en algunos países un más y ya nos vamos. Para descargarlo y todo, pero cuando tienen buen Wi-Fi normalmente les funciona, ¿ok? Entonces así es como pueden mirar acá esto, cómo se hace. Voy a